Amén. Sigue en la presencia del Señor. Aleluya. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias porque tu amor, Señor, es inmenso. Gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor amado. Aleluya. A camino, Señor, de entender la perfección, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, sublime. Aleluya. Por eso hoy, Señor, en esta mañana, te pedimos, Señor, que tú te sigas glorificando. Bendito Dios. Que tú, Señor, obres conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú conoces cada corazón, cada vida. Porque nada, Señor amado, está oculto, Señor, para ti. Tú conoces, Señor amado, las intenciones del corazón, Señor. Tú conoces, Señor amado, nuestro clamor en nuestro interior, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces todo lo que nosotros, Señor amado, somos. Y nos conoces más que aún a nosotros mismos. Por eso, Señor, te damos la gloria y podemos descansar en ti. Podemos descansar en tu amor. Podemos descansar, Señor. Aleluya. En tu gracia maravillosa, Señor. En ese favor que nosotros no merecemos, Señor, pero que está ahí. Gracias, Señor. Bendito Dios. Hermanos, yo me pregunto, muchas veces me pregunto, ¿por qué, Padre, por qué creaste al ser humano? Si tú sabías que te podía fallar. Bendito Dios. ¿Qué necesidad, con lo bien que estaría el Señor? Es como nosotros, que nosotros cuando somos jóvenes nos ponemos de novio, nos casamos los primeros años, que estamos ahí cómodos. Amén. Que hacemos casi lo que nosotros queremos. No tenemos tanta responsabilidad. Amén. Pero el Señor puso algo dentro del ser humano. Y es, hermanos, que cuando nosotros somos padres, es verdad que pasamos por momentos difíciles, responsabilidad, pero hay algo dentro de nosotros, algo que Dios puso. Y eso se llama amor. Que pase lo que pase, nos consuela. Pase lo que pase, hermano, aunque a veces tenemos que sufrir. Bendito Dios, pero llena nuestra vida y nuestro corazón. Tenemos un motivo para vivir, un motivo para hacer cosas. Por amor a nuestros hijos. Por amor a nuestra esposa o a nuestro marido. Hermano, no hay nada más bonito que cuando nosotros hacemos cosas para los demás. Cuando nosotros somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. Hermanos, sí, satisfacemos nuestras necesidades. Hacemos cosas para que a lo mejor estemos mejor. Pero no hay nada más bonito y que llene más el corazón del ser humano que hacer cosas por los demás. Y hacer cosas por nuestro cónyuge o por nuestros hijos. Y ahí entendí y dije, Señor, ¿por qué creaste al ser humano si tú sabías que te podía fallar? Y ¿saben qué?
Dios tiene una necesidad de dar amor. No se puede entender. A veces no lo podemos entender ni comprender. Pero Dios puso cosas en nosotros que se asemejan a Él. Y cuando nosotros tenemos ese amor que sobrepasa todas las cosas por nuestros hijos, aunque nos fallen, o aunque hagan cosas que no nos guste a veces, pero tenemos esa necesidad de dar amor y de hacer cosas para ellos. Amén. Y Dios es igual. Dios necesita, el Padre necesita desprender su amor. El Padre necesita dar, porque Dios es amor. Dios es la plenitud del amor. Creo que el ser humano no llegaremos a comprender jamás ese amor, hasta que estemos en su presencia, si Él nos permite conocer esto que para nosotros ahora no podemos alcanzar. Pero Dios tiene esa necesidad de amar. Amén. Bendito Dios. Por esto, mete esto en tu corazón y en tu mente. Dios creó al ser humano porque quiere desprender amor. Quiere cuidar de sus hijos. Él quiere ver cómo nosotros prosperamos y Él quiere ver cómo nosotros recibimos su bendición, y esto es la plenitud de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo. Bendito Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Gracias. Bendito Dios, que esto se haga uno en nosotros, que entendamos y comprendamos, Señor, tu inmenso amor. Aleluya. Y la necesidad que hay en tu corazón, Señor, de desprender ese amor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Oye, hermanos, quiero enseñarles algo que a lo mejor ya lo saben, pero a mí me gusta compartir y enseñar cosas que uno vive el día a día. Amén. Y cosas que nos pasan. Y yo hablé con una persona porque me gusta reunirme, me gusta hablar, me gusta debatir sanamente la palabra de Dios y las cosas del Señor. Y esa persona me dijo algo sobre un versículo que yo en ese momento no lo había escudriñado ni tampoco había estudiado. Había escuchado algo, pero en ese momento no dije nada. Y yo, cuando me queda algo ahí que no termino de entender, me gusta luego ir y estudiar y saber de ello. Y resulta que esta persona me dijo que los pastores son, ¿cómo lo puedo decir? Es decir, que los pastores son la cabeza de la iglesia y que como que todo tiene que pasar por ellos porque son los ungidos. Y yo le dije, bueno, está bien, ¿y dónde nos basamos en eso? Y él me dijo, mira, en Mateo 18, me dijo, dice así la palabra. Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y me dio este versículo. Y yo en ese momento digo, bueno, yo no me he sumergido bien en la palabra, por lo tanto yo me callo
Pero me quedé ahí y yo dije, bueno, voy a estudiar sobre el tema. Yo ya he puesto digamos, la frase o el título, he puesto no toquéis a mis ungidos. Amén. Suena bonito, no toquéis a mis ungidos. Pero quiero entrar dentro del tema, porque hermanos, como ya dije el domingo pasado, y cada vez lo tengo más claro, y cada vez me centro más en ello. Hermanos, la base de la iglesia es la palabra de Dios. Amén. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero lo que estoy aprendiendo en este tiempo, hermanos, es que nosotros debemos ir con cuidado a basar nuestra vida cristiana sobre un versículo. Hermanos, la Biblia está para estudiarla. Amén. Bendito Dios. Así que yo me fui a la palabra de Dios y me sumergí para estudiar sobre el tema. Porque hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado cuidado a tocar el ungido de Dios? Amén. Hermanos, hemos enseñado que la cabeza, que ahora veremos que no es cabeza, sino que el pastor está puesto para enseñar y para llevar a la iglesia hacia la palabra de Dios, para enseñar la palabra y para ayudar en los problemas que puede haber en una familia si se quiere. Amén. Pero a veces, hermanos, distorsionamos en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Ahora lo vamos a ver, hermanos. Porque si nosotros basamos nuestra creencia sobre un versículo, estamos con el peligro de crear una secta. Y fíjense que hay muchas, pero muchas sectas basadas sobre un versículo bíblico y no sobre el contexto de la palabra de Dios. Amén. Bendito Rey. Así que yo me fui y me sumergí en la palabra de Dios y me fui a Mateos 16, 18, y sí, realmente dice, lo volvemos a leer, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Pedro significa piedra. Y Jesús le dijo, tú te llamas Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si tú lo ves así, hermanos, tú dices, bueno, puede ser que la iglesia fundada sobre una persona, sobre Pedro. Esto es lo que ahora literalmente nosotros leemos eso y nos da a entender esto, pero si nosotros vamos al contexto de la palabra, decimos, ¿cómo puede ser que un ser humano, es decir, que la iglesia esté fundada sobre un ser humano? Amén. Pero si nosotros vamos, porque hay una frase que me gusta mucho, que dice, un texto o un versículo fuera del contexto, porque hermanos, nosotros debemos entender algo, es que un versículo está puesto sobre un contexto, es decir, hay una historia detrás de ese versículo. Amén. Este contexto está puesto sobre otro contexto. El otro contexto, hermanos, está puesto sobre la palabra de Dios. Y esto la iglesia tiene que madurar y tiene que entender
de que un versículo está puesto sobre el contexto de la Biblia. Amén. ¿No se han dado cuenta que muchas veces parece que la Biblia se contradice? Si nosotros vamos por versículos, porque en un sitio dice una cosa y luego hay otro versículo que parece que dice lo contrario. Y uno se puede confundir y decir, ¿por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque debemos aprender que detrás de cada versículo hay una historia. ¿A quién se le dice en este momento? Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos. Si nosotros queremos estar fundamentados sobre la palabra de Dios y sobre el evangelio verdadero, hermanos, nosotros debemos estar preparados. ¿Cuántas veces les digo yo que por ahí yo puedo predicar algo que a lo mejor en ese momento, hermanos, está fuera de contexto y ustedes lo pueden agarrar y hacemos una doctrina de eso, y es cuando luego vienen los evangelios falsos? Bendito Dios. Hermanos, a veces Pablo enseñó algo, pero se lo enseñó a los corintios o se lo enseñó a los hebreos, y ellos estaban dentro de una cultura diferente. Por eso a veces nosotros parece que en la Biblia hay versículos que se contradicen, pero la Biblia es la verdad. Y nosotros debemos ser maduros, hermanos, para entender la palabra en la totalidad. Amén. Y hay principios que nunca cambian. Bendito Dios. Hermanos, debemos prepararnos para enseñar a los demás, para tener una vida victoriosa. Y aunque vengan vientos, estamos fundamentados. El domingo pasado aprendimos que Jesús es la palabra. Es el logo. Jesús dijo, si estás sobre mí, aunque vengan tempestades, nadie te podrá apartar, nadie te podrá derribar. Amén. Y nosotros debemos estar fundados sobre Cristo. Bendito Dios. Así que yo, hermanos, como decía, no sé si llegué a terminar la frase. Dice esa frase: un texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, un versículo que no está dentro del contexto de lo que nos está diciendo, lo usamos como un pretexto. Y un pretexto es un argumento que nosotros damos para justificar algo que nos interesa a nosotros. ¿Cuántas veces se ha usado un versículo para justificar algo? Y yo aprendí algo, y estoy aprendiendo algo, que a veces la palabra dirá cosas que a mí no me gustan, o que rompen algún argumento mío. Pero gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Hermanos, el ser humano tiene el hambre y la sed de ser protagonista. Y muchas veces, hermanos, vamos ahí y queremos tener la revelación, ser la revelación de algo nuevo. Hermanos, no hay nada nuevo. Jesús lo es todo. ¿Qué me voy a inventar? ¿Qué voy a decir? Si aquí tenemos la guía y la dirección. ¿Por qué hay errores? Porque nos salimos del contexto. Hermanos, todas las religiones me he dado cuenta que están fundamentadas sobre la palabra, y muchas de las religiones se fueron por el tema de tomarse un versículo como si fuera la palabra misma. Bendito Dios. Y no es para nombrar así a diferentes religiones, pero estudia un poquito. Mira en qué se basan a veces las religiones, en versículos de la Biblia.
versículos literales. Y ya lo aprendimos la semana pasada. Yo no me refiero a que el Señor no te hable por un versículo, porque esto se llama rema y es necesario. Pero hermanos, es para ti. Cuando Dios te habla a ti dentro de tu ser y te da un versículo y te dice: esto es lo que yo digo que tú eres. Y te estremece todo tu ser. Te convence. Lo haces tuyo. Y ahí, hermano, derribas al enemigo. Esto es otra cosa. Pero no hacer una religión de un versículo. Amén. Así que yo me fui y dije, bueno, voy a ver el texto y voy a ver el contexto que hay dentro de este versículo de Mateo. Y leemos del 13 para adelante y dice, Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto le dijeron los discípulos. Unos dicen esto, estos dicen aquel. Y él les preguntó, Jesús se gira y les dice, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ahí Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios. Gloria a Dios por Pedro, porque tuvo una revelación de la verdad, del fundamento. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, y yo también te digo, tú eres Pedro. Así como Pedro le había dicho, tú eres Jesús y eres el Hijo de Dios. Y le dijo Jesús para responderle, y tú eres Pedro. Claro, y muchos se agarran de que Pedro quiere decir piedra, y sí, pero aquí dice, si nosotros vamos y estudiamos ese versículo, realmente de la traducción original dice lo siguiente, y tú también te digo, tú eres Pedro, y Pedro quiere decir piedra, una piedra. Tú eres Pedro, que en griego es Petros. Le dijo, tú eres Petros, tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta Petra, amén, Jesús le dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra, que quiere decir roca, le dijo, tú eres una piedra, pero lo que tú has dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. No sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro declaró. Bendito Dios. Amén. La traducción original dice masa rocosa. Sobre esta roca, sobre lo que tú has declarado, sobre mí, sobre Jesús, edificaré la iglesia. Amén.
Bendito Dios. Y eso es un ejemplo de por qué, iglesia, nosotros debemos entender y comprender la palabra de Dios. Amén. ¿Y saben qué? Estudiando, no quiero criticar, no quiero juzgar, pero sí que lo tengo que decir. Estudiando esto, hermanos, vi y me di cuenta y estudié que el papado, en el catolicismo, el papa, esa creencia se fundó sobre este versículo. Decían que Pedro fue el primer papa porque le dijo Jesús que sobre él edificará la iglesia, por lo tanto necesitamos un líder ungido que esté allá arriba. Pero esto, hermanos, sí, en el Antiguo Testamento Dios ungía a reyes. Bendito Dios. Pero esto, hermanos, en el nuevo pacto se terminó. Hermanos, esto de decir, no toquen a mis ungidos, porque si no maldición caerá sobre tu vida. Hermanos, esto es antibíblico. Y cuando nosotros decimos la cabeza, yo soy la cabeza, muchos dicen. Y por mí tiene que pasar la economía, por mí tiene que pasar las vidas de cada uno. Yo soy el ungido, el que tengo la luz. Soy más sabio y inteligente que los demás porque Dios me ha ungido para eso. Por lo tanto, todo tiene que pasar por mí y yo luego voy a mirar a ver cómo lo hacemos. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia dice, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Efesios 4:15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 5:23 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. El ungido es Cristo. Bendito Dios. Nosotros somos llamados a ayudar. Dios sí que es un Dios de orden. Pero hermanos, no tomemos esa autoridad que no nos pertenece. Santo poderoso. Bendito Dios. Y hay muchos, hermanos, muchos se basan en este versículo para decir eso. Para tomar el control. Amén. Bendito Rey. En primera de Pedro 5:3, ahí da las instrucciones. Del pastorado y dice, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están
deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. A esto somos llamados. A dar un buen ejemplo, amar, ayudar, a no abusar de la autoridad. Bendito Dios. A sufrir por causa de Cristo. Porque los que se excusan con no toquéis a los ungidos es porque se quieren guardar de los que puedan decir. Y la única manera de guardarnos es con un buen ejemplo. Y si nos equivocamos, soportar lo que tengamos que pasar. Errores cometemos. Bendito Dios. Pero estamos expuestos a eso. Esto es nuestro trabajo. Amén. Y hacerlo con gusto. Hacerlo por amor a Dios. Y fundamentar, hermanos, la responsabilidad de un pastor, hermanos, es llevar a la iglesia a comer la verdadera comida. Amén. Por eso es una responsabilidad predicar como se debe predicar y enseñar como se debe enseñar conforme a la voluntad de Dios. Amén. A veces uno abusa del poder que no le corresponde y Dios ve todas las cosas. Bendito Dios. Miren, en Mateo 4, fíjense en eso, yo nunca lo había visto de esta manera, pero ahí pude ver cómo hasta el diablo le tentó a Jesús para que fundamentara su vida sobre un versículo bíblico. Es decir, cómo el diablo quiso tentar a Jesús con la misma palabra. ¿Entienden? Es decir, con la misma palabra quiso tentar a Jesús. Dice en el 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Fíjense que la primera vez no le dice escrito está, pero ahora cuando ve que Jesús le responde con la palabra, el diablo dice, mira qué es lo que está escrito en la palabra. Tírate abajo. Si aquí la palabra dice escrito está, dice, su palabra dice que mandará a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Y Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Vemos que el diablo lo tienta con una palabra y Jesús lo contradice con otra palabra. De la misma palabra. Amén. Si nosotros nos agarramos de un versículo y hacemos nuestro fundamento cristiano sobre este versículo, hermanos, podemos hacer un desastre.
Así que el diablo con la misma palabra lo tienta. Y Jesús le dijo, bueno, tú me mandas un versículo, pero yo te mando el contexto de la palabra. Bendito Dios. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria. Y le dijo, ahí ya le habló abiertamente, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bendito Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos y comprendamos la palabra de Dios. Santo, poderoso Jesús. Bendito Dios. Por eso, hermanos, cuando venga o nos enseñen un versículo, vayamos al contexto del versículo. Cuando vayamos al contexto del versículo, vayamos al otro contexto que lo envuelve. Cuando tengamos el contexto, vayamos a la Biblia. Amén. Miren, el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego Jesús en un momento dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos agarramos de este versículo, pero vayamos al contexto por qué Jesús dijo eso. Amén. Jesús estaba predicando en este momento y ahora imagínense en medio de una prédica que le digan, Jesús, han venido tu familia. Y él dijo, bueno, esperen un momento que ahora estoy en lo que debo de estar. Ya en su momento, ya voy a ir. Y a veces nosotros nos agarramos de esto como, tienes que dejar a tu familia para servir a Dios. Y si nosotros vamos al fundamento de la Biblia, el Señor lo deja claro. Primero Dios, segundo familia. Dios estableció la familia. Y luego, hermanos, iglesia y ministerio. La misma palabra dice, si tú no tienes tu casa ordenada, tu familia ordenada, ¿cómo vas a tener la iglesia? ¿Cómo vas a poder servir en la iglesia? No puedes. Amén. Y a veces enseñamos versículos que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado el trabajo, hermanos, de ir a estudiar la palabra de Dios. Y esto, les digo, es un peligro. Hermanos, debemos estar preparados. Amén. Debemos estar preparados. Termino con esto porque no quiero alargar mucho. ¿Qué es lo que hemos leído? Pero para que nuestro trabajo es ser ejemplos de la grey. Amén. La grey, hermanos, el rebaño. Y dar el verdadero alimento a la grey de Dios. Esto es el trabajo que nosotros debemos hacer. Amén. Y para eso, hermanos, uno se debe preparar. Y no solamente para esto, sino para tener una vida de victoria y una vida segura en Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, todas las cosas nos saldrán bien.
No tengas miedo. Esto no es para que tengas miedo, porque Jesús pagó el precio por nosotros y Él dice que cuida de nosotros. Amén. Pero por eso debemos nosotros entender y comprender la palabra de Dios, para ayudar a los demás, para ayudarnos a nosotros mismos, para ser pilares en nuestra familia. Y como dice su palabra, así como prospera nuestra alma, prosperarán todas las demás cosas. Todo va a prosperar. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Bendito Dios. Por eso hoy le damos toda la gloria y la honra. Hoy le damos toda la alabanza a nuestro Señor. Hermanos, les quería compartir eso porque esa experiencia, esa vivencia que tuve de que una persona me dijera eso, es como que me llamó la atención y dije, no, hay que tomarse las cosas en serio. Porque si nosotros vamos y enseñamos cosas que no son conforme al fundamento de la palabra de Dios, hermanos, estamos enseñando mal. Amén. Y esto es un tema importante. Bendito Rey. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, porque sabemos que tu amor está sobre nosotros. Señor, sabemos que tú nos diriges. Como dije antes, tú, Señor, conoces nuestras intenciones, conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú lo sabes todo, Señor. Y por eso tu gracia obra a favor de nosotros. Porque nosotros te amamos. Nosotros queremos cumplir tu propósito y tu voluntad aquí en la tierra. Queremos ser de bendición. Queremos, Señor amado, que las almas te conozcan y que la iglesia se levante. Que la iglesia sea próspera para tu gloria y tu honra. Y que tenga salud, Señor, para poder ir, bendito Dios, y ser luz en medio de este mundo. Tú eres la verdad, Señor. Y cuando la verdad, Señor amado, entra en una vida, Señor, esa vida cambia y se transforma. Por eso, Señor, te damos gracias, porque yo sé que tú estás obrando, Señor, y que tú vas a hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti y toda la alabanza es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios.